El test de la persona bajo la lluvia. No es un test en sí mismo, sino un recurso o técnica complementaria que se debe administrar siempre a posterior del dibujo de la figura humana, también conocido como DFH. Si bien a veces es tomado como test, independientemente de que se administre o no el dibujo de la figura humana, en realidad no resulta confiable hacerlo de esa manera. ¿Por qué? Porque su principal valor como técnica es poder evaluar proceso defensivo. Justamente la palabra proceso deviene en que hay un antes, un durante y un después. El antes de este test es el de la persona. Cuando yo confronto el dibujo de la figura humana o DFH con el dibujo de la figura humana bajo la lluvia, lo que veo es si el sujeto ha podido sostener esa estructura que su DFH muestra o si está empeorado, si mantiene la identidad psicosexual. Muchas veces vemos que en el dibujo de la figura humana la persona puede dibujar una persona de su sexo o de otro, y al dibujar la persona bajo la lluvia hace un sexo totalmente contrario al que había dibujado. Esto ya nos habla también de aspectos ligados a conflictivas con su identidad psicosexual. Bien, el principal valor de este test, además de ver el proceso defensivo, es ver un poco también si existen núcleos patógenos de base. A través de la lluvia, que va a vehiculizar el tipo de la presión, el paraguas, que entre otras cosas puede indicar modalidades del proceso defensivo, lo que podemos ver en este test es cómo la persona se siente frente a las situaciones de presión. En este test entonces tenemos 3 líneas de trabajo a desarrollar. Por un lado, analizaríamos el dibujo de la figura humana graficada. Para ello debemos valernos, digamos, de los recursos teóricos que tenemos respecto al dibujo de la figura humana. Por eso es indispensable para su buen análisis un buen manejo, y por eso nuestro curso siempre es posterior al dictado del dibujo de la figura humana. Bien, la segunda línea es el aspecto comparativo entre una figura y otra. Para eso se toman variables de análisis como el tamaño, el estilo de trazos, la diferencia en cuanto al género atribuido a la figura, el emplazamiento y el estilo del dibujo. Muchas veces aparece un dibujo de figura humana de buena estructura y se deteriora o se descompensa muchísimo cuando la persona tiene que dibujar una figura humana, pero con la consigna de que sea bajo la lluvia. Esto ya es un indicador psicopatológico importante que seguramente luego testearemos en el cuestionario desiderativo o otros test de psicología profunda como el TRO o el TAT. Bien, la segunda línea de trabajo es analizar los elementos específicos de esta técnica. Esto es la lluvia, el paraguas y algún otro medio complementario de protección bajo la lluvia que pueden a veces aparecer. Muchas veces aparecen fondos como nubes o aparecen otros elementos como negocios o detalles de calles. Y la tercera línea es ver si la calidad total del dibujo es afín o no a lo que habíamos ya evaluado en el dibujo de la figura humana. Siempre es más negativo que el dibujo de la figura humana presente signos negativos antes que cuando aparezcan en la figura humana.